quisiera felicitar por la edición y la decisión de proseguir con ella. Me parece que el hacerlo también va a dejar, digamos, dejar su huella, ¿no?, de lo que significó el testimonio de una época, que eso es lo que me parece a mí fundamental. También quiero agradecer que me hayan pasado la voz para participar en esta presentación. Algunos de ustedes se preguntarán cómo así terminé seleccionado. Les confieso que yo también me lo pregunté. Y luego de darle un par de vueltas y sin falsa modestia, llegué a la conclusión que habían juntado dos criterios: género y calendario. Pero si bien tuve que dar un par de vueltas para llegar a identificar lo que me habían seleccionado, sí tengo claro por qué acepté. Y entonces yo voy a proceder, voy a hacer una presentación, digamos, corta, un comentario corto, pero voy a proceder de la siguiente manera. En un primer lugar, voy a señalar por qué acepté, que tiene que ver con la relación que yo tenía con algunos textos de Carlos Iván. En segundo lugar, voy a señalar por qué creo que Carlos Iván puede seguir vigente. Y luego, para concluir con algunas preguntas y reflexiones. ¿Por qué acepté participar? En un texto que no he encontrado porque yo tenía fotocopia en mi casa, publicado por Carlos Iván hace una tinta de años en la revista de a propósito de no sé qué, de derechos humanos. Él señalaba que la diferencia entre la generación a la que pertenecíamos él, yo y muchos de los que están acá presentes, ¿no?, y la de los 90 era que nosotros habíamos podido tocar físicamente la utopía, que después tuvimos problemas, pero tocar la utopía. Revisando los tomos que me mandaron, ¿no?, y cuando estaba dudando de si llamaba a Natalia para decirle que yo no iba a participar en esta cosa, caigo en el tomo sexto, ¿no?, y me encuentro con esa crónica fantástica, ¿no?, sobre el quinto congreso de la CCP en 1978 en Cusco, en Chacán, que fue publicado inicialmente en El Caballo Rojo en 1971, que era el suplemento del diario Marca para los más jóvenes. En esa crónica, ¿no?, Carlos Iván narra con ese estilo que tenía él literario, porque tenía fantástico estilo literario, ¿no?, casualmente algo así como una seña en blanco y negro de una experiencia utópica, que a eso se refería con nosotros la tocamos, ¿no? Y entonces comienza la crónica y va además increciendo, por supuesto, no es una crónica corta, pero increciendo todo el tiempo, y va hablando de cómo habían 1500 delegados de costa, sierra, selva, cómo habían ido participando, cómo hablaban lenguas diferentes, pero todos se aplaudían, cómo intercambiaron los sombreros de Piura con las coronas de la selva y no sé qué. Es un texto fantástico, en el que uno puede, digamos, percibir también esa certeza de estar participando, ¿no?, en un momento de lucidez de la historia, una cosa así, ¿no? Y entonces participar en un evento que no solamente anunciaba una transformación, no solamente anunciaba la posibilidad, digamos, de la lucha por la justicia, sino también la articulación, la vinculación, la coordinación entre heterogéneos. Es decir, como él repetía mucho, la unidad en la diversidad era posible, ¿no? Y eso es ese texto. Y entonces, ese texto, además, y ese ejemplo, lo hemos escuchado muchas veces en Carlos Iván, ¿no? No solamente está ahí, sino y Carlos Iván recupera lo que en otro texto más adelante, en otra época, llama una anécdota, ¿no?, esta anécdota, pero la va recuperando, ¿no?, cada vez que tiene que hablar de identidad, nación, democracia, pelea, vuelve la cosa ahí, ¿no?, como para decirnos, la tocamos, ¿no?, es posible y existe, ¿no?, se nos fue, pero existe, ¿no?, y puede regresar. Y cuando yo vi ese texto dije, ya estoy embarcado. Creo que todas esas crónicas también, tampoco es un iluso, decir, también tienen crónicas críticas, ¿no?, tampoco se las cree todas, pero hay crónicas de ese tipo, y eso me parece fantástico, ¿no? Y me parece fantástico para los más jóvenes, porque es otra época. Eso, tocamos, ¿no?, materialmente tocamos utopía.
Pero también acepté por una segunda razón. Yo estuve metida en derechos humanos, digamos, hasta acá, durante toda una época. Y la vida ahí no era sencilla, y lo que teníamos que hacer no era sencillo. Pero ahí nos llegó ese texto de Carlos Iván, que fue publicado inicialmente por el Caballo Rojo en el 88, que se llamó Qué difícil es ser Dios, que era pequeño. Recuerdo que lo teníamos tan subrayado que teníamos que volver a comprarlo porque ya no entraban las anotaciones al costado. Y ese texto, a ese texto se le puede, y eso fue lo que nos impactó tanto, y por eso que lo teníamos casi como, bueno, los maoístas se acuerdan cómo se llamaba el libro rojo debajo del brazo, más o menos, ¿no? Porque uno puede leer ese texto como a dos niveles. En un primer nivel es el nivel en el cual Carlos Iván analiza y propone hechos para entender el surgimiento del sendero y su carácter violento. Pero hay un segundo nivel de lectura, que es el que nos embarcaba realmente. Y en ese segundo nivel de lectura se refiere a la reinterpretación de su propia memoria en diálogo con otros, ¿no? En la que pareciera preguntarse algo así como quién es, ¿no? Dónde se inscribe su raíz y cómo se sitúa ante esa experiencia que está analizando. Y eso lo hace mediante el recurso a situaciones confundantes, metáforas, ¿no? De modo tal que él puede ir diciendo en qué momentos del análisis se reconoce y en qué momentos no se reconoce, ¿no? Okay. Dos hitos marcan este trayecto de este segundo nivel y que a nosotros nos impactaba mucho. Uno que podríamos llamar la memoria corta, ¿no? Que se refiere a la manera como narra el encuentro en las décadas del 60 y 70 entre una élite intelectual provinciana y mestiza y una juventud universitaria igualmente provinciana, andina y mestiza, y que da lugar a lo que él llama una relación de conquista donde los primeros juzgan los segundos mediante la enseñanza engañosa de ese carácter. Pero hay una segunda, una especie de segundo hito en esta cosa que está a lo largo de todo el texto y jugando con el análisis, digamos, más objetivo, que es lo que podríamos llamar la memoria larga, ¿no? Entonces se refiere al encuentro entre el padre Valverde y Atahualpa, ¿no? La emboscada de Cajamarca, que dice, da nacimiento a este país, mediante la conquista y la manipulación de la comunicación. Este texto fue publicado más en el 89, ¿no? Cuando perdíamos las esperanzas y las certezas de que era posible algo así como recuperarnos, ¿no? Cuando no teníamos ninguna certeza de que algo así como Lima no iba a ser Beirut, ¿no? Una cosa así. Entonces, pero ese texto lo que hacía, y eso conversábamos mucho con Pilar, nos ubicaba como personas, ¿no? Y así y incorporaba en una misma historia, ¿no? No solamente a nosotros, a Carlos Iván, sino a todos esos actores, ¿no? Que estaban metidos en el texto. Es decir, todos eran personas, todos pertenecíamos a una misma historia, ¿no? Y eso nos exigía a reconocer a esos otros, ¿no? Como personas, al igual que nosotros, ¿no? Y yo creo que eso nos acompañó mucho, porque era difícil el discurso que teníamos que elaborar en derechos humanos. Pero ese texto, por eso es que lo teníamos tan subrayado, ¿no? Ese texto nos permitía y regresábamos a él, ¿no? Así es, claro, son personas, ¿no? Y toda la argumentación, toda la explicación le daba sentido a esta realidad que nos impactaba y que no terminábamos de realmente entender o quizás de aceptar. ¿Okay? Entonces, a mí personalmente me permitió ubicarme como antropóloga en una labor que todo el mundo me decía, pero ¿para qué te metes en eso? ¿No? ¿Por qué no sigues con tus estudios de religión popular? Entonces me permitió ubicarme, ¿no? En este quehacer, ¿no? Con una capacidad de análisis y de razón, pero también de sentimiento. Pero también Carlos Iván, ¿no? En esta línea que luego sigue y que en el tomo de Qué difícil es ser Dios, que ahora la cosa es más grande y compleja, ¿no? Se ve, también nos permitió tomar distancia, porque también teníamos que tomar distancia, ¿no? Y poner distancia con aquel, ¿no? Que se sentía Dios sin serlo.
porque todos éramos seres humanos y personas, pero es que necesitábamos que alguno, ¿no es cierto?, tener la certeza de que se sentía Dios, pero que no lo viera. Y hay muchas crónicas y análisis confluyen en un texto inicial publicado en el 97, que luego en el tomo que está se llama La maduración de un cosmócrata, que es un texto donde Carlos Iván, habla del colapso de Sendero y lo ubica, ¿no?, ya al final como producto, ¿no?, de este cosmócrata, ¿no?, que tiene una especie de cosa discursiva que amarga, ¿no?, y sojuzga. Por esa razón acepté participar en esta presentación, ¿no?, porque finalmente Carlos Iván tiene que ver con haberle dado sentido a una época en la que yo estuve muy involucrada con peleas en este país. Ahora me gustaría preguntarme por la vigencia, porque si se publican 14 tomos, ¿no?, ¿para qué se publican? Solamente porque son testimonios. ¿Qué debería mantenerse? ¿Qué quiero yo que se mantenga vigente de Carlos Iván? Porque la relación, ya lo dije, es una relación muy personal. Como soy una obsesa, por supuesto que me he tenido que revisar los tomos que me han dado. Y luego de haberlo organizado de una manera, esta parte, ¿no?, pensando en ponerlo por nudos de discusión, ¿no?, me dije, no, es eso lo que quiero que se mantenga como vigente de Carlos Iván, los nudos de discusión. Y después pensé y dije, no, volví a releer algunos textos y dije, no, lo que yo quiero que se mantenga como vigente de Carlos Iván es una manera de ser antropólogo. Carlos Iván cumplió, creo que en toda su obra, en toda esta manera compleja de ser antropólogo, como que Melville Stafford considera es la función de la antropología, que es ser incómodo, ser sistemática y permanentemente incómodo, ser la piedra en el zapato que no es muy grande, pero tampoco tan chiquitita, que te permite caminar, pero te molesta, ¿no?, que te quitas el zapato y te hizo herida, que es esa, incómodo, ¿no?, ahí, como la gota, ¿no?, que cae lenta, pero que hace rico. Y él mismo lo señala también, ¿no?, y él mismo lo señala. En el tomo 5, me parece, Carlos Iván tiene un texto que mandó a Laza para agradecer, ¿no?, el premio que recibió el Martin Description en Laza, que fue en Toronto, que recibió por su trayectoria como antropólogo. Y en ese texto tiene un momento al inicio en el cual se acuerda de una manera, como lo llamó Marisol de la Cadena, con quien son también amigos, que decía que era un antropólogo político. Y él dice, cuando yo leí esto en inglés, ¿no?, casi le escribo a Marisol reclamándole que me explicara de qué se trataba, porque pensé que se trataba de algo así como antropólogo de segundo nivel. Pero dice, después me di cuenta que no, que eso era exactamente lo que era y lo que quería ser, un antropólogo activista. Y creo que en ese texto también él sostiene cómo hay esta fluidez, cómo él cree que debe haber esta fluidez en el tránsito entre profesión y militancia. Habla de cómo él ha buscado y quisiera buscar la triangulación entre el conocimiento académico, el movimiento social y la incidencia. Y ese es ahí donde él se establece y quiere estar. Concluye en uno de los párrafos de conclusión de ese pequeño discurso, dice: los antropólogos debíamos y queríamos pasar de la suplantación, es decir, hablar, ser la voz de los sin voz, al acompañamiento, a la reflexión y a la acción conjunta. El tomo se llama además Cómo despertar a la bella durmiente. Y entonces el tomo, ¿no?, en cuestión comienza con un texto sobre la antropología escrito desde Huamanga. Y desde ese momento, ¿no?, Carlos Iván, y si uno lo sigue, va viendo los años, ¿no?,
tiene esta otra preocupación, dictar antropología peruana, preguntarse por el asunto de dónde está la antropología en este país, qué hace, cómo lo hace. Tiene textos sobre, me parece que investigaciones hechas con Sauer, inclusive, ¿no? Caso de San Marcos, o sea, cómo se enseña, cómo se instala la antropología en las universidades, qué hace primero, qué hace después. Y todos esos análisis están marcados por esta preocupación por ver cuánto se acerca, ¿no?, al movimiento popular, cuánto se acerca al movimiento social, ¿no?, cuánto está preparado para incidir o no. Es una manera de ser antropólogo. Pero también no deja de lado de evaluar, ¿no?, la calidad de la producción y de la enseñanza. Es decir, poder producir, en el buen sentido del término, ¿no?, antropólogos, ¿no?, que puedan pensar por sí mismos, ¿no?, antropólogos que puedan incidir por sí mismos y estar también vinculados al movimiento social. En un momento dado, y con eso acaba esta parte, va a decir que el problema, el carácter fragmentario de la antropología, no es tanto por la diferencia de perspectiva, sino por la ausencia de una comunidad académica, ¿no?, es decir, por una comunidad de discusión, pero de discusión en ese sentido. Esa fluidez del tránsito entre el antropólogo y el militante creo que también se nota en las crónicas, ¿no? En las crónicas la cosa es más militante para mí, pero ahí también está presente el antropólogo, esa finura del análisis, ese olfato, esa mirada del detalle y de saberlo articular con otro, ¿no?, para darle sentido y formular una metáfora de esas que se nos quedaban colgadas, ¿no?, colgadas para siempre, nos daban metáforas para hablar. Y eso son la gran fuerza, yo creo, de esas crónicas también. Y esta cuestión de ser incómodo, creo que es un hilo conductor para analizar la producción general de traducción. Pero hay un segundo elemento que me parece importante tener en cuenta en esto de una manera de ser antropólogo. Él también, hoy pedantemente diría yo, porque también hay que ser un poco pedante a veces, para él, ¿no?, era importante ser antropólogo preguntándose por su lugar de enunciación, ¿no?, bueno, es decir, historizándose, pensándose a sí mismo como un entramado de relaciones situadas social e históricamente. Al releer varios de los textos de él, en ese sentido, pensaba, eso es observación participante sin pretender constituirse en el ojo de Dios, ¿no es cierto?, como diría Foucault. Y creo que ese es otro hilo conductor para revisar la producción carroceriana. En su prólogo, que de acuerdo a los editores fue oral, ¿no?, pero está bien puesto, él señala que él vivió los desencuentros. Él dice, yo soy también producto de desencuentros, ¿no? Yo podía ver, dice, en mí las cercanías y las distancias en mí, ¿no? Dice, vengo de una familia que era por un lado mistis blancos arruinados y por otro lado campesinos acomodados. Entonces analizaba y miraba cómo lo llamaban los otros y cómo lo llamaban los otros y cómo. Y ese texto es muy lindo por esa razón. Así se situaba él, se historizaba todo el tiempo. Y creo que es esa conciencia, ¿no?, y por algo lo cita al final de sus días, es esa conciencia de haberse preguntado todo el tiempo, ¿no?, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo me miran? ¿Cómo yo miro? ¿Cómo me ves? Estoy por creer, ¿no?, que este situarse y observarse marca la vinculación que él establece y desarrolla con las maneras de abordar, de discutir, de conceptualizar, ¿no?, de la época. Su experiencia inicial como antropólogo, y ya voy terminando, le da un rumbo. Él señala también, y tiene todos los artículos están publicados, cómo él se inicia como antropólogo entre el análisis en Chancay y Pacaraos, ¿no?, que es en la perspectiva más desarrollista, dependientista, etc. Y por otro lado, el proyecto de Pampacancay, ¿no?, donde se hablaba de lucha de clase, Brasil.
Y entonces, pero se da cuenta que en ambos estudios, ¿no?, ya no se tiene en cuenta a las sociedades andinas o a las sociedades campesinas como comunidades primitivas, sino como formaciones sociales complejas, ¿no? Y son estas experiencias con las cuales se vincula y luego vincula con algunos escritos, digamos, de la zona de México particularmente, que le permiten complejizar su mirada en esto. Pero también, creo yo, establecen una ruta. Su ruta de investigación, diría yo, si uno mira a lo largo de los tomos, es algo así como los cambios culturales, voy a jalar para mi molino, por supuesto, por efecto de la modernización. Por eso hay un tomo que se llama El mito del encarne al mito del progreso, cambios culturales, ¿no?, por efecto de la migración. Y ahí tiene una frase de esas fantásticas que puede tener Carlos Iván. Dice: unos luchan tomando tierras, otros con los pies migrando. Y me acordaba y eso lo pone en la. Hay un poeta que a mí me gusta mucho, un poeta ruso, que logró salir después de haber estado en la Siberia mucho tiempo, logra salir y termina en Nueva York. Y entonces luego viene la perestroika, y él está saliendo de una reunión en el templo, y le dicen: poeta, ¿qué opina de la perestroika? Entonces, bueno, la libertad. Y le dicen: ¿y ahora usted regresará? Y le dice: bueno, sí, tengo unas primas por allá, no sé cuántos. Y el periodista, no, le insiste y le dice: pero regresará usted ahora, sus raíces. Y el poeta voltea furioso y le dice: disculpe, tengo 12 años acá. Los árboles tienen raíces, los hombres tenemos pies. Y yo creo que esa es la nota de lo que persigue Carlos Iván. Y eso también, y es unido a una preocupación política, y entonces de nuevo, el antropólogo y el militante. Él lo que está buscando es ver cómo analizan, ¿no?, lo que llamábamos en la época cómo pueden ser sujetos de su propia historia, ¿se acuerdan?, ¿no? Era como palabra junta, no había manera de separar sujeto de su propia historia, así era la cuestión. Y eso es lo que él hace. En su ruta de investigación está buscando cómo se configuran sujetos de su propia historia. Por eso es que llega a decir en esto del mito del encargo, el mito del progreso, dice: estos sujetos de su propia historia, ¿no es cierto?, son los que impulsan, ¿no?, objetivamente el tránsito del Perú estamental del estatus adscrito y las iniciativas sofocadas al Perú del estatus adquirido de una cierta meritocracia, ¿no? Pero al mismo tiempo señala: en las urbes se da la unidad en lo diverso. Tiene otra formulación que es una maravilla, jugando con estas palabras porque es además la época, ¿no es cierto? Es la época de la gran discusión de modernidad-tradición, en la que no voy a entrar, pero voy a señalar varias cosas. Él dice: cuando llegamos, en vez de andinos resistentes, encontramos andinos desbordantes, ¿no? Con lo cual le dio la vuelta y la tuerca a Matos Mar. ¿Quién de nosotros no leyó Conquistadores de un Nuevo Mundo? Los más jóvenes, no, pero los de los 70 todos hemos leído Conquistadores de un Nuevo Mundo. Igual vibramos con esta idea de sujeto de su propia historia, ¿no? Eso es el libro, sujeto de su propia historia. Y la cuestión de género, había esas mujeres que peleaban, era lo máximo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo se ocupa por esta otra preocupación, que tiene que ver con lo que señalaba de ponerse él, ¿no?, historizarse él permanentemente. Eran conquistadores de un nuevo mundo, pero sin dejar de ser, cogiendo esa formulación de arqueros. Y entonces, aunque a veces, mirado desde hoy, lo que ponía podía sonar contradictorio, o cuando menos paradójico, dirían los antropólogos, que somos una maravilla para ese tipo de formulaciones, ¿no? Eso es lo que él quería ver, ¿no? Aquella utopía que tocó, ¿no?, en aquel famoso congreso de la CCP en Cusco. No voy a entrar a la discusión sobre modernidad-tradición. Y no voy a entrar porque a la hora de mirar todos estos nuevos artículos
¿no? Pensé, ¿y cómo me colocaba yo en esa época? ¿No? Porque ahora me coloco diferente, pero ¿cómo me colocaba yo en esa época? Los más antiguos, digamos los del calendario, se acuerdan de la discusión entre Carlos Iván y Flores Galindo. Pero yo me acordaba de otro. Y por eso entonces es que me reconocía probablemente más, pero también, paradójicamente, en Flores Galindo, pero más en Carlos Iván. Yo estaba metida en derechos humanos, decía al inicio, y en derechos humanos la discusión en esa época era una cosa horrible, que era señalar, o sea, no los que estábamos embarcados, sino que decían cómo los andinos, ¿no?, campesinos van a entender los derechos humanos, ¿no?, cuando es una producción occidental, porque modernidad, tradición también tenía que ver con lo andino, que nadie entendía qué quería decir bien, y lo occidental, vaya usted a saber qué era. Pero lo que querían decir es que habían estos, ¿no?, que eran estos, ¿no?, que no eran personas, ¿no?, y que no podían entender qué quería decir derechos humanos. Y les advierto que serias discusiones, mucha publicación al respecto. Entonces, por eso es que no quiero entrar en esa discusión, y por eso es que también cambié mi presentación y me pregunté por cómo ser antropólogo y no por los nudos de discusión, porque había que hacer, digamos, hay que dar mucha información de época, ¿verdad?, para que los más jóvenes entiendan de qué trató esa discusión, qué hubo adentro, ¿no?, cómo estábamos todos tan embarcados en esa discusión. En un momento dado, Carlos Iván, que tiene formulaciones un poquito buenas, dice, después de haber señalado los sujetos de la historia, ¿no es cierto?, los desbordantes, los no resistentes, etc., va a decir, no a la culturación, pero sí a su opuesto, la articulación nacional. ¿Qué podría haber entendido por eso? Traté de buscar el texto y no había mucho, pero sí me acordaba que a mí me impactó mucho cuando lo leí la primera vez, allá cuando lo leí, ¿no?, y me quedaba con eso, no a la culturación, pero sí a la articulación nacional. Pues bien, el respeto por las pluralidades, ¿no?, había que ser aventado para decirlo. Una pregunta final me gustaría hacer. ¿Qué quiere decir ahora, ¿no?, ser incómodo? Porque yo sí creo que, esa manera de ser antropólogo, ¿no?, en la que uno puede discutir, uno puede discrepar, pero esa manera de ser antropólogo es con la que yo estoy de acuerdo. Y esa es la manera que a mí me gustaría que los más jóvenes antropólogos sean antropólogos. En un momento en el cual, por supuesto, las condiciones son diferentes, ¿no? Las condiciones son diferentes. Como decía al principio, en esa cosa maravillosa de la CCP, por favor, ¿no?, nosotros tocamos la utopía y los más jóvenes, así, físicamente, no la han tocado. Pero por eso es que me preguntaba, ¿qué quiere decir ahora ser incómodo? ¿Qué quiere decir ser ahora historizarse? ¿No? Historizarse todo el tiempo, preguntarse todo el tiempo desde dónde hablo yo, cómo me representan, cómo represento yo a otros, qué estoy haciendo. ¿No? Cómo disponerse a ser observador, participante, sin constituirse en el ojo de Dios. Y yo creo que la respuesta va a tener que ver con cosas fuertes. Buscar nuevos marcos teóricos, ¿no? No seguir colgados de los marcos teóricos que fueron marcos teóricos de una época. Buscar nuevas metodologías que nos permitan relacionarnos y producir conocimiento de una manera que no sea subsumir al otro y ser la voz del otro. Eso es un reto fuerte. Que nos permitan ser antropólogos y activistas al mismo tiempo. Que nos permitan partir, ¿no?, de la heterogeneidad, ¿no?, y aceptarla, la heterogeneidad como punto de partida, ¿no?, para tener en cuenta que las diferencias, a veces no hay que partir de las diferencias, hay que partir de la heterogeneidad, que es diferente, ¿no?, que no es lo mismo.
Como dice Barth, las personas y los seres humanos somos diversos. Somos diversos. Lo que hay que preguntarse es qué diversidad se selecciona históricamente para configurarlo como marca de frontera, y entonces a partir de eso se establece la diferencia. Es eso lo que tenemos que fijarnos ahora. Entonces, no tanto preguntarnos por la interculturalidad, que hay algo así como hay dos que se relacionan, como sostienen ahora todos los talleres que me llevan invitaciones y que cuestan $800 participar en el medio para codearse con algunos empresarios, sino sino es intra, ¿no? Tenemos que preguntarnos por lo que Rita Laura Segato dice, cómo se articulan las actividades históricas en este país. No preguntarnos por culturas que homogenizan, sino alteridades históricas, y permitir y no homogenizar a ellos. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.